Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Si lo estáis viendo en directo, pues ya comprobaréis que aquí en España es de noche. Son pasadas las 10:30 y os instamos a que nos escuchéis este maravilloso programa que vamos a hacer hoy sobre una película clásica para nosotros, una película del 87, que muchos de nosotros, y muchos de vosotros sin duda, os encanta mucho. Para ello hemos traído aquí a dos cracks que se van a encargar de llevar la batuta del programa de hoy. Eh, Paso primero a dar la bienvenida a nuestro querido tío Gamji. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Muy contento y muy emocionado de poder hablar de esta película que va camino de los 40 añitos Uf, uf. y bueno, es mi película favorita. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este programa y finalmente he tenido el tiempo de poder prepararlo con cariño, como se merece. Y hay que hacerlo con cariño, por eso ya advertimos que no será solo un programa. No, seguramente no. Ya os decimos que no. Muy bien, también tenemos aquí para respaldar, para ayudarnos, para hacer todas las preguntas pertinentes e impertinentes a nuestro queridísimo vecino de arriba. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Ringo? ¿Nos oyes? Hola. Sí, es que se me había Hola. me había saltado un... Buenas, ¿me oís bien? Buenas noches. Sí. Te oímos Muy buenas. perfectamente. Vale. Te oímos. Es que me había saltado del HP de la impresora un mensaje ahí en mitad de la pantalla. Nada, yo como os decía, yo hoy poco más preguntarle a Víctor y eso, y hacer un poco de bulto y ya está. Así que, Bueno, pero bueno, a disfrutar de la peli. Lo que haga falta. Sí. Pero antes de que empecemos, saludar ya a la gente que tenemos por el chat. Ajá. Tenemos por aquí a Ignacio, ¿qué tal? Nuestro compañero Muy del Esmial. buenas, Nacho. Buenas noches. Buenas Inconcebible. Inconcebible. Muy bueno, muy bueno. Totalmente. Totalmente. Es que han pasado 40 años y a este actor le siguen diciendo la gente lo mismo, ¿eh? Sí. Se lo siguen recordando. Se la cae. No es la única que... Sí. También tenemos por aquí a Joe Chérez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas, feliz año. Buenas noches y feliz año. Sí. Nos encanta tener gente que conocemos, gente que se pasa por aquí muchas veces y que quiero creer que nos tiene cariño y que le gustan nuestros programas. Gracias, acordaos de darle me gusta. Y empecemos con esta película que es tan peculiarmente entrañable para muchos de nosotros, que tenemos ya unos cuantos añitos, que ya le hemos dado la vuelta al jamón, ¿no? Como aquel. Sí, le hemos dado ya la vuelta al jamón. Pero esta película no es solo para nostálgicos. No. A lo largo de las generaciones que han ido pasando desde el año 87, pues ha ido ganando adeptos. Se ha visto en familia, padres la han visto con hijos, luego esos hijos se han hecho mayores, la han vuelto a ver con sus hijos y hasta la fecha. Y está considerada pues como algo, como una película muy querida. Y que eso, con los años se va volviendo más mítica. En su momento, como explicaremos, no tuvo una gran repercusión en el momento en el que se estrenó, pero bueno, al poquito tiempo, conforme fueron pasando los años, fue ganando adeptos, fue ganando fans, el boca a oreja tuvo lugar. Y al final fue calando en un gran número de personas y ya te digo, pues hoy no es que sea una película de culto, es que las abundantísimas frases fantásticas que tiene ese guión pues son conocidas por muchísima gente y repetidas día sí, día también. Bien, por aquí Yoches nos dice que no lo vamos a creer, pero que nunca ha visto esta película, ha visto escenas famosas, icónicas, claro. Yo creo que ya lo he comentado muchas veces en el podcast durante estos 5 años o 6 que llevamos. Yo esta película la vi tarde, me gusta, me encanta, la adoro, pero no le tengo tanto cariño como a otras, como ya
mi caso es Dentro del laberinto, por ejemplo, como puede tener Tío Gandhi esta peli. Cierto es que yo en mi juventud no iba al cine. Ahora eso sí, me estoy poniendo al día, me estoy pero creo que esa es la causa. No, yo esta no la vi en el cine, ¿eh? De hecho, yo la vi ya relativamente mayor, adolescente, la vi en la tele y luego, bueno, lo iba a comentar más tarde, pero es que esta película hubo una temporada en los 90 en que las autonómicas, al menos Canal Nou, la entonces autonómica de Valencia, ponía cada 2 semanas. Era algo impresionante. O sea, la programaba cada poquísimo tiempo. Entonces, quisieras o no, al final terminamos viéndola y a mí es que me encantó. Yo la vi 1 y 50 veces. Y, yo sí que la vi en la época. Yo la vi en la época, pero en el cine no lo recuerdo. En el videoclub sí que recuerdo alquilarla varias veces. Y luego, bueno, la pillé en DVD. Pero bueno, yo creo que la peli fácil, bueno, ahora más de 20 años que no la veo. O sea que la tengo ahí un poco en el olvido, la verdad. Bueno, para eso estamos aquí, para recordártela. Pero me gustó mucho porque dentro del ámbito ese de cuento de caballeresco, de fantasía y tal, la recuerdo con cariño porque el tono de la película es muy inocente, el lenguaje incluso es muy, pues eso, muy inocentón y muy cándido y la verdad que se hace querer los personajes también un poco por eso, ¿no? Por cómo hablan, no ves que hayan como, aunque está el malo y el bueno y tal, pero incluso hasta el malo no es tan malo y tiene su punto cómico y eso me gustó mucho en su día. Sí. Agradecer a Enrique que está por aquí, gracias por pasarte, compañero nuestro, y también a Jorge, también compañero del Esmial, ¿qué tal? Muy buena la frase, bueno, tiene muchas, ¿no? Pareces un tipo decente, odio tener que matarte. Es que es fantástica y vos también parecéis un tipo decente, odiaré morir. Sí. Esa es la respuesta. Es muy brillante, es muy elegante, como dice Ringo, es muy inocente y a la vez muy inteligente. Entonces, los niños, los críos lo pueden disfrutar, los adultos la pueden disfrutar. Es para toda la familia y en el mejor sentido. Entonces, yo creo que también ese es base de su éxito. Yo quería advertir, eso sí, a la gente que nos está escuchando, que no vamos a explicar de qué va o sea, qué ocurre en la película. Vamos a explicar todas esas curiosidades que a nosotros nos gusta, todas esas cosas que están detrás de la película, que no se suelen ver, que no se suelen saber y que son tan interesantes, para nosotros al menos. Desde luego, quien está aquí escuchándonos ya ha visto, o casi seguro que ya ha visto la película o escenas, como comentaba antes yo de Che, es decir, si no la habéis visto, volverla a ver. O sea, si no la habéis visto, la veis, seguro que os encantará. Y si la habéis visto ya, pues repetir lo que yo me la acabo de ver hace media hora. O sea, y me encanta. Y vamos a hacer referencia a muchas escenas porque tenemos un apartado en el que vamos describiendo cómo se rodaron las escenas y bueno, las diferentes anécdotas. Lo diremos más adelante 1 y 1000 veces, pero yo quiero ya desde el principio hacer referencia al libro que publicó Cary Elwes, uno de los protagonistas, en el año 2012, con sus experiencias sobre el rodaje, porque realmente todo el grueso de información sobre la película, prácticamente la mayor parte, viene de ahí. ¿Dónde podemos encontrar ese libro, tío Gandhi? Pues está traducido al español, a ver, y espera, porque lo tengo en la bibliografía. Ostras, yo ese no lo tengo, ese no sabía ni que existía tampoco. Yo tengo vale. Sí. No, pero tú estás hablando Ringo, tú estás hablando del libro en sí. Sí, claro. De William Goldman, sí. Correcto. Claro, yo tengo la novela, ese no sabía ni que estaba. Exacto. Cary Elwes junto con Joe Leiden, que es pues también un escritor que le ayuda a dar forma al libro, publicó, fue en el 2014, no lo he dicho bien, no era el 12, era en el 14. As You Wish, Inconceivable Tales from the Making of the Princess Bride. Pero está traducido al castellano y se puede comprar
Un momentito. Mira, en la FNAC nos comenta Enrique que lo tenemos. Que está, vale. Hemos de decir, ya que mientras está buscando la información, tío Gandhi, hemos de decir que este programa lleva ya gestándose desde hace años prácticamente, pero lo he ido haciendo poco a poco. Y está prácticamente el guión ya terminado, pero hace poco, tío Gandhi se leyó esta biografía y dijo, stop, tengo que rehacer el guión, tengo que cambiar, añadir cosas. Sí, añadí un montón de cosas porque te das cuenta de que mucha de la información que has visto en Internet está tomada del libro de Cary Elwes y está resumida, está cortada, no está bien explicada y ahí te lo explica realmente todo. Claro. Efectivamente, como desees, historias inconcebibles del rodaje de La princesa prometida. Traducción de Luz Achával Barral, Ático de Libros, Barcelona 2020. Y no está descatalogado ni nada, o sea, se puede conseguir. Bueno, a ver. Enrique dice que lo tenemos en la FNAC. Ahí. Vale, no. Sí, es que este tipo de libros sabéis que. Incluso en ebook también se puede comprar, se puede adquirir. Vale, ebook acá. A ver, a la hora de absorber la información te vale, digo, necesito esa información en el medio en el que sea. Pues si es vida y muerte, si no, no. Ya, pero ten en cuenta que mi casa no es como otras casas y mi espacio es reducido. Yo tengo un volumen ahí que ya está prácticamente ocupado. Ringo, si radicalizamos un poco tu criterio, te diría, no veas películas, vete al teatro. Claro. No me toquen los cojones, Miguel Ángel. Que eso no radicaliza, se vaya gilipollas, tío. No te veas, bueno, pues eso es un poco vete al hacer el vecino de arriba. Qué va, tío. Hacer de abogado del diablo. Mira, pero aquí Jorge nos dice que absolutamente maravillosa y el libro ya es súper desternillante. Sí. Es muy inteligente, muy gracioso. Es muy difícil también lograr ese nivel de humor, de inteligencia, de aventura, en fin. Los personajes, que al mismo tiempo cada uno es de su padre y de su madre, pero si te fijas que pinta un gigante que está prácticamente de servidor de un comerciante, el malo, o sea, quiero decir, empastan los personajes muy bien también y eso que son muy dispares. Tiene esa inocencia, esa de cuento. No sé. Sí, totalmente. Es una reelaboración, como comentaremos, del típico cuento de hadas, pero a la vez es una parodia y, claro, para parodiar algo, no dejarlo en ridículo y hacer algo, a la vez un homenaje, es que o eres Cervantes o le vas a la zaga, porque la verdad es que este hombre, con lo que son los cuentos de hadas y lo que escribió, pues le salió redondo. Sí, hay una delgada línea de caer en la parodia chabacanera, como por ejemplo, os recuerdo Las locas aventuras de Robin Hood, interpretado por el... Sí, señor, Mel Brooks. Pues, ahí tenéis un claro ejemplo de que aunque la peli es muy divertida, pero cae en el chiste fácil. Y aquí no, aquí igual, es elegante, es elegante. Sí. Hombre, yo entiendo que, claro, Mel Brooks va a lo que va, dice, yo hago esto y además lo hago para divertirme. Sí, pero claro, Goldman es otra cosa, porque claro, esto, como contaremos, sale de cuentos que él contaba a sus hijas. Entonces, claro, no es eso una chorrada que, pues voy aquí a parodiar y a dejar mal. No es eso, es algo mucho más elaborado y más refinado. Nacho Nartarag había comentado algo en el chat, ¿verdad? Sí, que es una de sus películas de su infancia grabada en VHS de una emisión, en la televisión, entiendo. Se podía ver en bucle, claro. Y luego esta película, claro, junto con Willow, la de Robin Hood, no la que me acabamos de decir, sino la original. Lo comentaremos. Hay gente que trabajó en esta película que luego trabajaría en Willow. Sí. Y muchas más películas. Y bueno, esto es, fue un empezar. Muy bien, pues eres una vez, tío Gandhi.
Pues hombre, ahora que hemos dado así una introducción a lo que es la película, yo lo que quería plantear es eso, todo esto sale de la pluma de un escritor, que es William Goldman, porque él inicialmente, en el año 73, escribió una novela, que es La princesa prometida. Y la verdad es que me gustaría hablar de él porque yo lo considero un poco un genio. Preparando este guión, yo me he dado cuenta que todos los profesionales involucrados en este proyecto, la verdad es que son gente con cierto carisma, con cierta profesionalidad, no son un cualquiera. La suerte que tuvo La princesa prometida es que eso fue a parar a manos de gente muy capaz y como veremos, pues eso, hasta el último mono del equipo que contribuyó en la película era gente muy profesional y que luego o bien había tenido ya una experiencia importante, o a lo mejor todavía no en aquel momento, en el año 87, pero luego seguiría una carrera que veremos que da una idea del talento que tenían todos los Fue que como contribuyeron. un amuleto para todos, ¿no? A posteriori. Pues sí, porque el West lo reconoce en su libro. Dice, yo he hecho muchas películas, he hecho a lo largo de mi carrera, es verdad, él ha hecho películas que han tenido mucho éxito, que han sido muy taquilleras y tal, pero reconoce y está muy agradecido, y eso es algo que es de agradecer también a él, que se le reconocerá siempre por ese papel y que ese papel le dio la vida y cambió su vida profesional y su vida. Y su caché. Totalmente. Y así es. Y dices, toda esa gente que participa en esa película, ¿qué hubiera sido de ellos si no hubieran estado ahí? Buena pregunta, porque la verdad, yo creo que esto pues fue un antes y un después. Como buena es la frase que nos deja aquí también Jorge, sois de la Brigada Brutal. No, refiriéndose a somos Ceci. de la Brigada Brutal, y dices, no, Dice, sois la Brigada sois Brutal. muy bueno, muy Sí, bueno. es que podemos estar así toda la noche. Sí. Es que, exacto. Ah, es que está lleno de citas de geniales, Nacho, perlas. exacto. Y bueno, yo voy a sacar bastantes porque sí. Entonces, vamos a hablar de William Goldman. Sí. Y vamos a introducirlo y vamos a saber quién es y cómo llegó a escribir esta novela. Pues este hombre, que nació en el año 31 y desgraciadamente murió ya con 87 años en 2018, nació en Chicago, en una familia de origen judío. Y bueno, pues la verdad es que su juventud no fue fácil porque, en fin, su madre era sorda, su padre era alcohólico, tenía serios problemas, depresión, terminó suicidándose cuando él era un adolescente y con 15 años él se encontró el cadáver de su padre. Wow. Entonces, tuvo una infancia, una juventud bastante complicada, pero él salió adelante. Él se licenció en artes, un Master of Arts en la Universidad de Columbia en el año 54. Y bueno, él desde joven empezó a enfocarse en la dramaturgia y en escribir y en ser guionista. A mí lo que me sorprende es que él en el instituto ya intentó escribir algo, y dice que escribía verdadera basura. Entonces, yo creo que aquí tenemos el triunfo de la voluntad y del tesón y del esfuerzo, porque de no saber escribir, en muy pocos años pasó era alguien, yo creo que eso, muy inteligente, y pasó no a escribir una novela, sino a escribir una novela publicable. O sea, su primera novela en el año 56, con 25 añitos,
La escribe en 3 semanas. Es la novela, se titula The Temple of Gold y consiguió publicarla enseguida. Yo no sé cómo estaba el panorama editorial estadounidense en los años 50. Creo que sí que es verdad que las editoriales estaban ansiosas en aquella época por publicar a nuevos autores y quizá les resultara más fácil, pero claro, cualquiera no podía publicar. Yo me acordaba de Asimov, que él en el año 50 llevaba ya 11 años escribiendo relatos. Y no había publicado. Y no había publicado. En el año 50 publicó su primera novela, poquito a poco, tanteando. O sea que me parece que era alguien, por mucho que él diga que era alguien muy talentoso, y la verdad es que en el momento publicó una novela, escribía con facilidad, empezó a publicar más novelas y lo más curioso, muy pronto sus novelas fueron llevadas al cine. Publicó en el 58, en el 60, en el 64... enseguida, además, novelas que incluso se convierten en bestsellers, como Boys and Girls Together. Se publicó en el 64 y se vendió muy bien. Mira, antes de avanzar... Hizo un montón de guiones para las pelis, ¿no? O muchas películas fueron... Su hermano también era guionista y él enseguida, aparte de escribir, empezó a intentar adaptar novelas a guiones de cine. De hecho, la primera oportunidad le vino de la mano de Cliff Robertson, que era el protagonista de Flores para Algernon, que no sé si la habéis visto. Es una película muy, muy chula, que además es que está basada, exacto, en un libro de ciencia ficción. Exacto. El relato, a ver que lo tengo aquí. Se llama igual, Flores para... Sí. Es de Flores para Algernon. La película, como los americanos son como son, la llamaron Charlie, porque el protagonista se llama Charlie. Sí, los americanos para titular las películas prefieren el nombre del protagonista. Dices, ¿qué? Pero bueno. Rambo. Sí. Batman. Johnny Maguire. Vale. El autor es Daniel Case y hay que nombrarlo porque el tío, con su relato, primero ganó el premio Hugo de ciencia ficción en el año 60, luego convirtió el relato en una novela y volvió a ganar, en este caso, el Nebula en el 66. Y bueno, la película fue un éxito. Hay que decir que el protagonista al principio le encargó a William Goldman que hiciera la adaptación y luego cambió de idea y se lo encargó a otro, a Stirling Silliphant, que también hizo muy buen trabajo porque al final la película esta, el protagonista se llevó el Oscar al mejor actor. De todas maneras, digamos que ahí Goldman ya había entrado en el mundillo y empezaron a encargarle o a sugerirle que adaptara novelas. Y hubo un productor, quedaos con este nombre porque lo volveremos a nombrar más adelante, Elliot Kastner, ¿vale? Le sugirió que adaptara unas novelas de detectives que tenían bastante éxito, unas novelas publicadas por Lee Archer, donde el personaje era un detective llamado Harper. El personaje era Lee Archer, el detective, y el autor es Ross MacDonald. Vale. El caso es que Goldman adaptó una de las novelas llamada The Moving Target y, por eso me he confundido, la convirtió en la película Harper, que está protagonizada por Paul Newman, que esta la han echado en televisión alguna vez.
Y la segunda parte también, que es con el cuello con el agua al cuello o algo así. Con el agua al cuello. Que ahí, esa es la primera que vi una vez y digo, uy, que me llamó la atención porque salía Melanie Griffith con 16 años. Sí. Salía haciendo de hija de familia rica que está ociosa en la piscina en bikini. Y decías, caray, tú. La película esta, Harper, el reparto era interesante. Lauren Bacall, Shelley Winters, Robert Wagner. Fue un éxito. Por eso, de hecho, luego hicieron la segunda. 10 años después, otra vez con Paul Newman, en el 75. Yo recuerdo la escena que es una habitación que empieza a llenarse de agua y que entiendo que por eso la tradujeron. No sé si tendrá el mismo... Sí, el original es de Drowning Pool, o como la piscina ahogante. Ya, pues por algo es. Pues, muy bien, continuemos sí, con... o sea, eso fue, digamos, su inicio en la adaptación. Pero luego llegaron cosas de peso, ¿no? Sí, este hombre enseguida se metió en el negocio y lo hacía muy, muy bien y se cotizaba mucho. Él escribía sus novelas y luego se encargaba de adaptarlas al cine. Eso debe ser maravilloso para un escritor. Claro, o sea, pero es que yo lo quería decir, este hombre adapta muy bien. A ver, yo lo que conozco es La Princesa Prometida y la película de La Princesa Prometida. Y me parece genial. Yo creo que entendía muy bien lo que era la literatura y lo que era el cine. Entonces él sabe muy bien de qué hay que prescindir. Estas ideas que yo pongo en el libro, cómo las plasmo en un guión de cine. Y me parece que es una virtud que tiene que hay que destacar. O sea, la adaptación es perfecta. Hay que añadir que eso lo ha hecho en películas de acción, en películas que no son de acción y en películas que, o sea, que una película depende mucho a veces visualmente, otra depende más del diálogo, otra depende más de otra cosa, ¿no? Entonces, él sabía adaptar exactamente esa faceta en cada una de ellas. Estoy pensando, por ejemplo, la de Congo, así, que me viene a la mente, que es de Michael Crichton, el guión, el libro, y él la adaptó, por ejemplo, espléndidamente. Exacto, lo que tú dices, o sea, independientemente del género, ¿no? Una película fantástica o de fantasía o de capa y espada, no, una película de ciencia ficción, una película de terror, no, tenía o de vaqueros. O de vaqueros. Exacto, dos cabalgan juntos. Bueno, en España la titularon Dos hombres y un destino. Sí, exacto. De hecho, eso era lo siguiente que iba a decir. Él estaba muy atraído, estamos hablando de los años 60, por la figura histórica de Butch Cassidy y de Sundance Kid, que eran esos dos forajidos históricos del lejano oeste. Así se llamó en Estados Unidos. Exacto. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Y él estuvo investigando sobre estos personajes durante 8 años, que se dice pronto. Ostras. Y él estaba escribiendo y hubo un momento que se dio cuenta que lo que le apetecía era escribir un guión sobre eso. Y efectivamente escribió el guión, lo vende por $400,000 del año 67. ¡Ojo! Cuidado. Se dice pronto. Y gana el Oscar al mejor guión original en el año 69. O sea, es para descubrirse, dices, este tío no es un cualquiera, o sea, es alguien brillante. Y bueno, quienes habéis visto la película, quienes hemos visto la película de Dos hombres y un destino, con además las fantásticas interpretaciones de Newman y Redford con esa química, esos personajes míticos, eso es historia del cine. Sí, esas miradas que tienen unas miradas que se hablan sin decir nada a veces. Sí. Que ese momento en que dice, es Redford el que dice, es que no sé nadar. Le dice a Newman, no, es que no sé nadar y están acorralados y la única manera que tienen de salir es tirarse al río. Saltándose. Es que... y ahí se acaba, No se acaba ahí. No se acaba ahí. No.
Estás confundiendo la escena final. La escena final es mucho más de que se acaba. Vale. Que no la vamos a decir para aquí. Pero, oye, mira, antes de seguir... decir que los 400.000 euros que le dieron era la cifra más cara que se había pagado hasta el momento por un guión. Ojo. Sí. Es que, exacto. Quiero romper una lanza para que poner a este hombre encuadrarlo en el lugar que le corresponde, porque dices, William Goldman, pues no sé quién es, un guionista, ganó un Oscar, no sé qué. No, oye, que era alguien con la cabeza bien amueblada y que ha tenido una carrera que ha estado en primera fila desde los años 60 ahí. Y relativamente joven. Efectivamente, porque él con 30 y pocos años. 30 y pocos años estaba ahí que lo rompía todo, dices, ostras. Sus escritores favoritos. Víctor ganó más Oscars, ¿no? Me imagino. Sí, porque hizo películas muy gordas, ¿no? Con adaptaciones muy... Ahora llegaremos a ellas. Sí, claro. Sí, enseguida llegamos porque ganó por el guión original, pero luego, unos añitos después, pocos años después, ganó por el mejor guión adaptado. Que enseguida lo vemos. Es que no quería dejar pasar sin nombrar porque esto en alguna entrevista él lo comentó, sus escritores favoritos, que citaba Cervantes, Chekhov, Tolstoy, Somerset Maugham y Irving Shaw. Y a mí Cervantes es que me llama muchísimo la atención. Dices, Cervantes, que hace una parodia de los libros de caballerías y le sale una puñetera obra maestra. Y este hombre hace una, entre comillas, parodia, hace una reelaboración de los cuentos de hadas, de los cuentos fantásticos, de las historias de capa y espada, y le sale una puñetera obra maestra también, y además por partida doble, o sea, en la novela y en el libro, y en el cine. Y bueno, eso, Chekhov, Tolstoy, pues eso, maestros de los relatos, de la novela, del realismo. Somerset Maugham a mí me sonaba mucho y fue... El mago. Fue un escritor británico que fue considerado el que más vendía y el mejor pagado en los años 30 del siglo XX. Yo sé que era un autor de bestsellers. Y Irving Shaw, digo, me suena, tal. Claro, es el autor de Hombre rico, hombre pobre. Claro. Y eso, también también algunas novelas pues muy vendidas. Este hombre se miraba en ese espejo, pero vamos, yo creo que eso ha logrado cosas a la hora de adaptar al cine. Y claro, quedaba fuera de lo que hicieran estos. Entre el 69 y el... Sí, Rengo. Perdón, ¿no? Que precisamente con las referencias que tú dices y las influencias, yo sin conocerlo, sin tener ni idea, fíjate que pensaba que en esa lista iba a estar algún autor así de cine negro un poco, o Dashiell Hammett, por ejemplo, o algo, porque luego tiene películas que son así una especie de thriller y tal, y sí que se le veía, digo, igual a lo mejor de la novela americana así de autores de cine negro, pero es curioso que no... Bueno, en sus inicios, con los guiones de Harper bueno, es verdad, sí. No, seguro que los había leído, seguro que los tenía muy bien considerados, pero igual no entraban en su top 5 claro. Pero sí que es verdad. Bueno, en el 69 y en el 72, en ese trozo de tiempo, se dedica a escribir libros y trabaja en guiones adaptados ya en el 73. Sí. Una explosión creativa que tiene el tío, ¿no? Sí, bueno, lo de los guiones adaptados a finales de los 70, de los 60, en todos los 70, le va rodado. O sea, él escribe, adapta. En el año 73 tenemos que nombrar explícitamente porque él, después de una neumonía que está convaleciente, tiene una explosión creativa, estaría desficioso el hombre en cama y ¿qué hago? Escribo. Y escribió La princesa prometida. Y bueno, es fantástico. Luego explicaremos un poco eso, el origen que tiene, esos cuentos.
que contaba esas historias que contaba a sus hijas. Pero bueno, él no se queda ahí. Eso es en el 73. En el 74 escribe una novela para niños, Wigger. Escribe un bestseller que es Marathon Man, que ha sido adaptado al cine varias veces. Un thriller de suspense que decíamos antes de $400.000. Pues ahora vende los derechos de este por 450.000. Luego escribe un libro que se llama Magic en el 76 y vende los derechos por $1 millón. La película del ventríloco. La del ventríloco. Un muñeco asesino. Ajá, pues vamos. Pero es que no paraba. Es que, a ver, esto en el año 78 es cuando se adapta esta película, el Magic, o sea, esta novela al cine. Pero unos años después firma un contrato con Joseph Levine por $1.5 millones para adaptar 3 películas. O sea, es que este tío está que se salía. Está forrado, está forrado. No, sí. Él estaba fuerte económicamente. Es mucho dinero en la época. Y se codeaba con gente muy... O sea, con todo Hollywood. De hecho, luego él escribe un libro sobre Hollywood, sobre todas sus vivencias y todo lo que ha conocido. En el 75 trabaja con George Roy Hill y Robert Redford. George Roy Hill es el director de El Golpe. Claro. ¿Vale? Y pues bueno, trabajan juntos en el guión de The Great Waldo Pepper, que en España la titularon El Carnaval de las Águilas. Es una película sobre un héroe de la aviación así de principios del siglo XX. Y como Redford bueno, él ya lo conocía porque había hecho Dos hombres y un destino, pero luego lo contrata para el guión de Todos los hombres del presidente en el año 76. Y ahí el cabrón gana el Oscar al mejor guión adaptado. Yo esa película he de reconocer que la tengo pendiente, pero bueno, sé que ha quedado un poco mítica luego para la historia, las interpretaciones de Redford y Hoffman, y además el famoso caso del Watergate. Sí. Goldman, el hombre no engañaba a nadie. Totalmente, Nacho. Totalmente. Sí, estaba hecho de oro, era el Midas de entonces. Como Spielberg no estaba... Oye, ¿tendría contactos, como venía de familia judía, tendría contactos dentro de la industria de tan jovencito, tanto en la literatura bueno, como... su padre es director de cine también. Claro, lo digo porque... No, te estás confundiendo con... Estoy confundiendo con el director, perdón. Sí, Vale. no, yo también he mezclado, hay cosas de Reiner con... Y luego lo he vuelto a leer y digo, no, esto no es así. A ver, yo supongo que estaba en el sitio que tenía que estar cuando tenía que estar y tenía, también es verdad, el talento que hacía falta, y entonces él supo hacer los contactos, eso, ya te digo, su hermano también era dramaturgo, entonces pues uno, otro, pero como los típicos americanos, self-made man, yo creo que salió adelante a base de su ingenio, y no es tanto como, por ejemplo, luego lo veremos, el director de la película Reiner. Reiner tiene mucho talento y tiene mucho mérito, pero claro, es que su padre, tú ves quién era su padre y claro, dices, hostia. Que en un principio iba a encargarse de la película, creo. Goldman lo tanteó. Goldman tanteó a Karl Reiner, pero Karl Reiner no sabía qué hacer con eso. No sabía qué hacer con él. Pero su hijo, todo lo contrario, lo tenía muy, muy, muy claro. Bueno, va. Pues años 80. ¿Qué pasa por terminar pronto con exacto, por no dar más la tabarra con este hombre. La maravillosa racha que había encadenado en los 70, por algún motivo en los 80 se trunca y está en una época menos productiva. Encadena una serie de guiones que por H o por B no se filman y empieza a recibir menos demanda. Entonces, bueno, él aprovecha para escribir, saca varios libros, un libro de memorias, la segunda parte de Marathon Man, la novela de Hit,
que luego adaptará al cine, en fin. Incluso pues el gremio de guionistas de América en el año 85 le da un premio a su carrera, así como estos premios que dan como, bueno, ya se ha acabado, ya se te está acabando, ya te damos un premio como homenaje a tu carrera y dices, pues no se le había acabado, ¿eh? No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No. De hecho, eso se reengancha en la segunda mitad de los 80 y hace, yo creo que verdaderas obras maestras. Adapta su novela Hit para el cine y es rodada y estrenada en el 86 con Robert De Niro y Al Pacino. Yo creo una película muy buena. También tendrá el placer de ver adaptada finalmente su novela después de 14 años al cine, La princesa prometida. Se encarga, y no será la única vez que lo haga con un escrito de Stephen King, de adaptar Misery al cine y que se estrena en el 90 y que le vale para que a Kathy Bates para ganar un Oscar por su interpretación. Y bueno, ya después de esa reputación que él había obtenido después de tantos años, llega a ser lo que se llama un doctor de guiones. Y Hollywood lo busca para retocar o mejorar guiones de películas. Hay veces que salen los créditos, otras no. Por ejemplo, no aparece acreditado en Algunos hombres buenos, de Rob Reiner. En Una posición indecente tampoco. En El último gran héroe tampoco aparece acreditado. Pero en otras sí. Por ejemplo, en el biopic de Chaplin, en Maverick, en Poder Absoluto. ¿Esa es de Clint Eastwood? Clint Eastwood. Vale. La hija del general. Bueno, muchas películas. Y de hecho él, pues eso, sigue colaborando ya con 70 años. Escribe otro volumen de memorias y sigue adaptando escritos de King, de Stephen King, como es el caso de una película titulada Hearts in Atlantis de 2001 con Corazones en la Atlántida, sí. El libro. Exacto, yo no lo tengo ubicado porque esa serie no me la he leído, pero está englobada dentro del ciclo de La Torre Oscura. Y no sé. Yo en mis fuentes decía tal. No sé si libro, es el caso o no. Bueno, el libro existe por separado. El libro está. No, bueno, es un libro, lo editó Plaza y Janés en tapadura con la portada blanca. Y que va aparte. Pues igual. Sí, yo creo que igual es un spin-off o eso, pero no, yo creo que no. Pero bueno, no está pues ahí. No me hagas con mucho caso. Que me corrijan. Nos quedamos con que es Stephen King, que eso sí. Sí. Y nada, yo lo último que tengo suyo es Dreamcatcher de 2003. Buena peli también. Y bueno, él, como luego veremos, al final de su vida intenta escribir una segunda parte de La princesa prometida, pero no le sale, no encuentra la inspiración. Y en fin, pues eso, ya la verdad es que con cierta edad, ya bien mayor, con 87 años, a causa de un cáncer de colon, él muere en 2018, hace relativamente pocos añitos. Comentar a nivel personal que él había estado casado con Eileen Jones, con quien tuvo 2 hijas, Susana y Jenny. Eso, la pobrecita, la mayor Susana murió en 2015 de un cáncer. Pero bueno, esas chiquillas contribuyeron al nacimiento de La princesa prometida, pues porque eran la audiencia original de las historias de su padre. Y ese contar historias es muy importante porque está en la raíz misma de La princesa prometida como novela
y luego como película. Como película. Sí, como cuento que se cuenta. O sea, exacto. Hay algunos críticos que dicen que realmente todo eso va de contar historias. O sea, sí, bueno, es una película de aventuras, de fantasía, no sé qué, pero el meollo de verdad, algunos dicen, no, es que esto va de contar historias. Y la verdad es que sí, también se puede ver así, totalmente. Y esto, pues, para presentar la figura de William Goldman, que hablaremos más de él cuando hablemos de la película, porque obviamente, claro, él con el guión a adaptó cuestas. el guión, estuvo muy involucrado en esta película. Él era muy crítico con su propia obra y decía... Solo salvaba una, creo, ¿no? Dos. Decía que él podía mirar sin vergüenza únicamente, o no se avergonzaba de el guión de Butch Cassidy and the Sundance Kid y de La Princesa Prometida. Exacto. Solo esas dos obras las consideraba como que realmente valían la pena. O sea, la adaptación y la novela. Sí. Vale. Sí, él quedó muy contento también con la adaptación. Sí. Desde luego. De hecho, sí, porque la respuesta del público años después lo maravillaba. Cary, o sea, me estoy adelantando porque esto va al final, pero da igual, lo digo ya. Cary Elwes lo describe hubo un acto de celebración del 25 aniversario de la película en 2012, donde estaba prácticamente todo el equipo y estaba Goldman y se visionó la película en el cine y claro, el público, fans de toda la vida, estaban entregados y Goldman no se lo creía. No podía creerse cómo el público reaccionaba así de esa manera tan entregada años después. Es algo muy bonito. Víctor, La Princesa Prometida y algunos otros relatos primeros que escribió, ¿te suena que yo creo recordar que los escribió con un sobrenombre al principio, hasta que luego ya lo publicó con William Goldman? ¿Te suena? A ver, a lo mejor esa idea te viene porque él presenta La Princesa Prometida como que es una novela escrita por un tal S. Morgenstern. Vale, pues debe de ser eso. Es para darle empaque a la historia. Correcto. De hecho, el típico, eso se utiliza 1000 veces. Tolkien lo utiliza. El recurso de, bueno, no, es que esta novela realmente yo me la he encontrado y realmente es un manuscrito que escribió no sé quién. Sí, no, esto realmente es un tal. El principio de autoritas, ¿no? Como para justificar un poco la procedencia o el valor o el mérito de la novela o algo así, o el autor. Vale. De hecho, eso lo vamos a ver ahora porque no se queda solo ahí. Es algo que va más allá. Eso lo hace muy bien un autor que ya fallece hace tiempo y al que ya sabéis que idolatro, que es Michael Crichton. Lo hizo en Devoradores de Cadáveres, lo que luego se convirtió en El Guerrero número 13, con el escrito de un tal Itzalan, que conoceréis muy bien. Sí, vale, correcto, sí. Claro. Pues lo copió también Michael. Sí, el de los vikingos, claro. Exacto. Incluso, sí, es un recurso muy, muy utilizado y la verdad es que muchos de los autores que lo usan, lo usan muy bien también, lo usan con maestría. En este caso, ahora lo explicaremos, pero a mí me gusta muchísimo todo lo que Goldman monta alrededor de Morgenstern. Porque no es simplemente que, no, esto es un libro de Morgenstern y yo lo he traducido y lo he... No, hay mucho más. Que lo veremos ya mismo porque es el siguiente apartado. Vale. Bueno, se nos ha ido nuestro querido vecino, ahora se volverá a conectar seguro. Creo que lo tenemos ya por aquí. Enseguida vuelve a conectarse. Ya lo tenemos por aquí.
Ha sido fugaz, Sí, ha sido ya fugaz. está, no. Ha sido un hiato. Si os parece, hablamos de la novela, ahora que ya conocemos a Sí, Goldman. sí, por favor, empecemos con la novela. La novela de Morgenstern. Exacto, porque él, Goldman, aduce y explica que esta novela realmente está escrita por S. Morgenstern. Ahora lo explicaremos. A ver, en entrevistas y en testimonios que él ha dado, pues Goldman relata que él contaba historias a sus hijas pues cuando eran pequeñas, 7, 4 años, y a raíz de esas historias que les contaba, digamos, ese es el germen de La princesa prometida. Hay un punto exacto, dice, mira, antes de hacer un viaje a California, le preguntó a sus hijas sobre qué debería versar su nueva historia. Una dijo princesas y la otra novias. Y entonces ya lo tienes, porque princesa princess, princess, y la otra bride. Porque eso lo quería comentar. Exacto, vamos al salseo. Como dice Joe Sheriff. Literalmente, The Princess Bride es la princesa novia, ¿no? O sea, lo que pasa es que no es una buena traducción. A mí La princesa prometida me gusta mucho más. Yo creo que da una buena idea de lo que es. Pero eso, literalmente, pues para quien quiera tener en cuenta esas cosas, The Princess Bride, sí, sería la princesa novia. Luego, cuando hablemos de la película, veremos los diferentes títulos que se le han dado a la película, algunos muy imaginativos, Muy curiosos. más adecuados menos, pero bien. A ver, dentro de lo que cabe la novela, se vendió bien, hombre. Goldman era alguien que era capaz de producir bestsellers. Esta no fue un bestseller, se vendió no especialmente bien. Unos 7 años después, cuando uno de sus capítulos se incluyó en una antología, bueno, pues parece que llegó un poco más al público y tal. Pero eso, no vamos a hablar ahora mismo, pero sí que, aunque él intentó, porque hablamos que esto se publica en el 73, a lo largo de los 70 él intenta que se adapte al cine, pero no tiene éxito. Luego lo comentaremos más profundamente. Hablemos un poquito de la novela. La novela es un metarrelato. Como cualquiera que haya visto la película se hace una idea, porque tú sabes que es un cuento y sabes que te están contando un cuento. En la película ves al abuelo que se lo está contando al nieto. En el libro, pues es un poquito autobiográfico porque es como que el propio Goldman te está diciendo, no, yo es que tengo un hijo y mi padre me contaba un cuento de un tal S. Morgenstern que me gustaba mucho, entonces yo quería contárselo a mi hijo y le regalé el libro a mi hijo. Mi hijo empezó a leérselo y me dijo que aquello era un bodrio infumable, que era aburridísimo, que había un montón de capítulos que hablaban sobre política o sobre costumbres del no sé qué o sobre protocolo. Pero, total, que el hombre empieza a leerse el libro y se da cuenta que no es como lo que le contaba su padre. O sea, se da cuenta que su padre estaba haciéndole un resumen de los mejores momentos de la novela y es un relato muy bonito porque te das cuenta de que no se trata solo de contarle un cuento a tu hijo, sino de reelaborarlo. O sea, años después, cuando él es mayor, se da cuenta de que su padre estaba haciendo una labor literaria, estaba haciendo ahí algo muy bonito. Entonces, él lo que quiere es que, bueno, su hijo tenga, digamos, esa experiencia, la que él tuvo, y de ahí que resuma las mejores partes del libro de Morgenstern
y reescribe, entre comillas, o resume el libro y entonces tenemos La princesa prometida, ¿vale? Entonces, esa es la historia, ¿no? Por eso no es tan sencillo como, me encuentro un manuscrito y lo pongo aquí, tal cual, y lo publico. No. Ahí hay una intrahistoria muy interesante con muchas sugerencias y muchas ideas y te está hablando de muchas cosas. En todo caso, es eso, un relato dentro de un relato. Y aunque te está hablando de cosas maravillosas y de amor verdadero y de amistad y de sacrificio y de valentía y de unos valores, pero también está hablándote de realismo y de desencanto y sobre todo en la novela hay muchos comentarios como desencanto, no muchos, pero comentarios que te dejan ver un desencanto o frases que dicen, ostras, sí, esto sí, pero no es tan bonito porque en la realidad luego tienes estos inconvenientes y luego tienes estas desventajas y luego piensa que... Entonces, en el libro se ve mucho más. En la película igual no es tan evidente, pero hay un momento que te lo muestran de cara y 100%, que a mí me encanta porque es una declaración de principios. Es cuando el nieto, que ya se empieza a meter dentro de la historia, hay un momento que su abuelo le está contando y dice, bueno, el rey se murió, Wesley había muerto y Humperdinck se casó con la princesa. Y el nieto le para y dice, no, para, me estás contando mal la historia. Esto no puede ser. El malo no puede triunfar. Alguien le tiene que dar su merecido. ¿Quién será? O sea, y el abuelo le dice, pero para el carro. O sea, ¿tú qué te has creído? Perdona, pero las historias son como la vida y en la vida no hay nada escrito que los malos tengan que recibir el merecido de nadie. No todo es tan bonito. O sea, le está dando un jarro de agua fría porque incluso ni en la historia. Sí, al chiquillo, sí, es una lección. Exacto, es ese idealismo, dice, sí, el idealismo está muy bien, pero no te equivoques. O sea, no está escrito en ningún sitio que tenga que ser así. A mí eso, claro, es un desencanto, pero el mérito de la película es que es capaz de mostrarte de una manera que no llegas a desencantarte del todo. Es capaz de tener las dos visiones a la vez. O sea, vale, yo sé que esto es un cuento, sé que es una historia, pero también sé que el mundo real está lleno de injusticias. No sé, a mí la película, al final el balance es positivo, pero no es una historia tonta feliz en el que, bueno, los buenos ganan y ya está, y los malos pierden. No, es mucho más complejo, mucho más... Es más complicado. Es más complicado. Sí. Quería saludar por aquí a Alfonso, que está por el chat. ¿Qué Muy tal? buenas, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quieres entrar, ya sabes que estás invitado. Lo dejo en tus manos. Ignacio dice que la vida es dolor. ¿Quién lo dice? Lo dice Wesley. De hecho, es una de mis frases favoritas y lo iba a comentar en algún momento. Lo digo ya. En la traducción no le hace justicia porque dice Buttercup dice, os burláis de mi dolor. Dice, la vida es dolor, princesa, alteza. Cualquiera que os diga lo contrario, miente. Eso es lo que dice la película, la traducción española. Mientras que el original dice, cualquiera que diga lo contrario está vendiendo algo. Is selling something. O sea, es mucho más cínico. No es que os mienta, es que os está intentando vender algo y os está intentando vender la moto y os está intentando aprovechar de vos. Y dices, ostras, qué bueno. Es que es un matiz muy bueno. Sí, más negro, más... Sí, mucho más sutil. Y dices, ostras,
es que no es que te intente engañar, es que encima se está intentando aprovechar de ti, porque realmente eso quiere obtener un beneficio, porque te está vendiendo algo y dices, hostia. De todas formas, no está mal la frase en castellano tampoco, teniendo en cuenta no. lo que tú decías antes. Esa candidez y esa como cuento de fantasía y de la princesa y que parece todos de cuentos de rosas y sin embargo luego te ves frases como esta. La vida es dolor, o sea, más realidad que eso prácticamente como tú decías, vamos, imposible, o sea, Esto, duro, al grano. Podríamos considerar que esto es la fantasía moderna, ¿no? Sí, exacto, sí. En cierto modo, por llamarlo de alguna manera, y además yo creo que incluso en el buen sentido, porque este hombre le intenta que, o sea, logra que sea realmente positivo, es una fantasía posmoderna. ¿Por qué? Pues por este metarrelato, relato dentro del relato, que realmente te estás contando una historia de fantasía y sabes que es fantástica y decides creértela y tal, y también por el enfoque ese, dices, sí, pero, o sea, todo esto muy bonito, pero realmente no. O sea, yo creo que es eso, fantasía posmoderna, bien. No como otra fantasía posmoderna que hemos comentado en algún programa aquí otro. Nada, para Alfonso, no te preocupes. Estamos por aquí en el chat y también está por Perfecto. el Recre. Estamos a la vez. Acordaos de ir allí también a ver a los chicos de Recre. No os olvidéis. Exacto, el que tenga 2 portátiles, por favor, que se ponga uno. Sí, a la vez, por favor. Exacto. Un ojo para uno. Yo creo que es lo que toca. Un casco en un ordenador y otro casco en el otro. Claro. Muy bien, vale, pues más cositas. Más cositas. A ver, yo, eso de Morgenstern. De Morgenstern, Morgenstern, que significa, por cierto, estrella de la mañana o lucero de la mañana. alba. Morningstar. Sí, ¿verdad? Sí que quería decir, porque esto a mí, cuando leí el libro, me gustó mucho, porque encima el tío no lo deja solo ahí. O sea, el tema este de que, bueno, está el Morgenstern y yo he reescrito un poco su obra, él lo lleva más allá y plantea un juego con el lector. Un juego que ha durado 50 años o más hasta la actualidad y me parece fantástico. Sobre todo eso, en los años 70, cuando todo esto empezó, que no había internet y que la única manera, digamos, de interactuar era el correo. Pues bueno, él en el libro dice, a ver, yo lo único que he hecho ha sido resumir la novela de Morgenstern. Ahora, sí que he escrito una escena de, ¿cómo es? Una escena de amor de 3 páginas y media entre Wesley y Buttercup, que esa es original mía, pero mi editor no me ha dejado ponerla en la novela, pues porque decía que como era mía, pues no era de Morgenstern, tal. Entonces, chavales, lectores, si alguno está interesado, escribid a la editorial y entonces yo os la mandaré por correo. A mí esto de verdad me dejó flipado. Yo cuando lo leí, digo, qué guay, o sea, qué tío más. ¿Y tuvo repercusión? Claro, no. De hecho, yo esto me los leí, pues supongo que a principios de los 90. Y poquitos años después ya apareció Internet y busqué en Internet qué pasaba. La gente que había escrito, ¿qué respuesta le había llegado? ¿Cómo acabó aquello? Pues bueno, si tú escribías a la editorial, que al final esta novela ha pasado por muchas editoriales y bueno, al final todas respondían y respondían lo mismo, pues no te llegaba la escena de 3 páginas y media, te llegaba una disculpa del propio del autor diciendo que por problemas de copyright, de litigios con el Morgenstern Estate, igual que está el Tolkien Estate, está el Morgenstern Estate y un supuesto abogado de este estate que era Kermit Shog, que defendía los intereses de los herederos de Morgenstern y decía, no, esto no se puede publicar y tal. Y bueno, pues no sé, a mí me parece un juego realmente original y crear una complicidad con el lector
pues muy bonita. Además, esta carta y esta respuesta se fue actualizando con el tiempo y, por ejemplo, después del año 87, esa carta ya incluía referencias a la película y después del 25 aniversario de la novela incluía referencias a la nieta del abogado, Carly Shock. En fin, me parece algo delicioso, o sea, algo Pero, muy... ¿creéis que esto entrañable. ¿Creéis que todavía sigue en funcionamiento? Yo entiendo que sí, o sea, si Oye, ahora podríamos hacer la prueba. ¿Qué me podríamos decís? escribir a la editorial. Ahora mismo no sé qué editorial es la que tiene los derechos y lo está editando. Creo que en algún sitio, a ver. Ya. Vale. Inicialmente era Hardcore Brace, luego fue Random House, posiblemente ahora sea Random House. Vale, pues yo os propongo, si os parece bien, sobre todo vosotros que estáis más versados en el idioma anglosajón, o podemos decidir un poco de qué lo decimos. Vosotros la traducís, la enviamos. A ver, en España, si no me equivoco, yo creo que está publicada por Planeta. Ya, sí, pero si enviamos a Planeta, posiblemente nos contesten. Planeta debería, si tuviera un poquito de decencia, debería responder. Pero vamos, la verdad es que no sé. No sé si responderá. Cuidado que nos manda el libro de Juan del Val. Ojo. A ver si nos Dios mío. Si no tenemos estas 3 páginas que nos pides, pero toma, aquí tenemos. Pero toma. Exacto. No. Mira, tengo aquí apuntado que la carta ya en su edición del 30 aniversario, o sea, a partir del año 2003, incluía una nota a pie de página indicando que la escena de 3 páginas y media se encontraba disponible online. Pero cuando ibas al sitio online te encontrabas que no, que solo estaba la carta, no estaba. ¿Existen esos documentos, Víctor? En el libro de Cary Elwes están... ¿hay algún libro donde estén publicadas esos documentos? Que la gente, los fans, los han ido... No, Cary Elwes no hace referencia a esto porque tiene más que ver con la novela. Y la verdad es que yo no he buscado en internet, pero estoy seguro que en internet sí. Hay sitios de fans donde estará puesto o estará habrá escaneada. enlaces. Mira, y esta es la... Exacto. Esta es la respuesta que obtuve, tal, o esta es la respuesta que hay aquí online. Estoy seguro que ahora con la cantidad de redes que hay. Sí, sí. Entonces, ya te digo, a mí esto me parece una vuelta de tuerca fantástica y de verdad que es algo que como lector te gana. A ver, tenía un par de apuntes más sobre la novela, a mí cositas que me llamaron la atención cuando la leí. Es que, a ver, el Goldman escribe muy bien, o sea, vamos a ver. La analogía sería como cuando un escritor está describiendo a un personaje idiota y lo hace de manera que no se traiciona a sí mismo. Tienes que ser muy inteligente para plasmar a un personaje idiota sin que se note que tú realmente eres muy inteligente y sabes, no sé si me explico, todo lo que está pasando detrás. O, por ejemplo, hay que escribir muy bien para plasmar toda la inocencia de un niño. Tú eres un adulto mayor y cínico y sabes de toda la mierda que hay en el mundo, pero hay que escribir muy bien para escribir. Estoy pensando en Delibes y El Camino. Escribe toda la novela a través de los ojos de un niño y de cómo se expresa un niño. Y dices, joder, hay que escribir muy bien para eso. Entonces, en cierto sentido él hace eso porque en la novela, digamos, en el prólogo, cuando está hablando de Morgenstern y todo esto, y de cómo su padre le contaba y tal, él habla de sí mismo como alguien que pues no le gustaba el colegio, no le gustaba estudiar, pero le gustaba mucho el deporte. Entonces, te
tenía mucha memoria para aprenderse todas las puntuaciones y todas las estadísticas de los jugadores de béisbol y no sé qué y tal y cual, y todas las clasificaciones. Y luego ves cómo te está contando la historia y te la está contando como si fuera un comentarista deportivo. Pero de una manera muy sutil, porque te está hablando de... Siempre te habla muchas veces en forma de rankings. Por ejemplo, las RAG, las ratas de aspecto gigantesco. Cuando habla de esas ratas, te habla que eran los roedores más grandes del planeta. Y te habla de los capibaras, que son los más grandes. No, estos eran más grandes. Y hay un ranking ahí y te dice, no, porque mira, estos estaban por encima. Eran los número 1. La serpiente venenosa que estaba en la trampa, que no sé qué... No, eran las serpientes más venenosas porque estaban en el número 1 y estaban por encima de estas y tal. No sé si me explico. Es de una manera muy sutil, pero te das cuenta que quien está contando la historia es él mismo, que ya te ha dicho antes que era un tío pues muy enfocado a los deportes y a esas clasificaciones y a esos rankings. Me parece eso, mucho mérito literario, porque... Ampliando este mérito literario, decir que todo esto que habíamos comentado de Morgenstern, está buscando un poco de referencia, a ver si nos daba un poco de luz, no lo he logrado, pero he encontrado un comentario que creo que deberíamos de leer, que es un tío que está diciendo que él tenía una tía que no quería leerse La princesa prometida resumida de Goldman si no se leía la novela original primero, que no estaba resumida. Dice el sobrino que no tuvo manera de hacer que su tía se leyera la novela. Que no era así, que no era así. Sí, muy bueno. sí. Hay que decir que, claro, sobre todo en los 70, mucha gente pensaba que Morgenstern era alguien real y más aún pensaban que Florín, porque Morgenstern es un escritor de Florín, pensaban que era un país real que estaba entre Suecia y Alemania. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro? Y dice, no, es que claro, entonces no había internet, no se sabía, los americanos son como son, y mucha gente pensaba que ese país existía. Entonces, bueno, me creo que gente como la tía de ese hombre existiera. Damos también la bienvenida por el chat a nuestro queridísimo Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas, Pepe. Por el chat. Si quieres pasarte, me pongo un WhatsApp y te envío el link, ya lo sabes, aunque Exacto. Supongo que estarás tranquilamente en el sofá, ahí en el chat. Como tú quieras, tú lo sabes. Aquí, efectivamente, aquí las puertas también están abiertas. Claro que sí. Va. Y nada, acabando con la gracias. Con la novela, pues eso, para que cualquiera que le haya echado un vistazo, incluso que haya visto la película, hay anacronismos porque de vez en cuando te mezcla, dice, a ver, esto no se supone que es como la Edad Media, y de repente te habla de la Patagonia o te habla de Australia. De Groenlandia. No, Groenlandia en la Edad Media, la Edad Media estaba... Sí. No, fue descubierta. ¿Cuándo fue descubierta? No lo sé. En el año por Eric el Rojo. Yo creo que dentro de unos meses por Trump. No, a ver, fue descubierta... Sí, espera, no sé si había entonces Inuit por allí. No lo recuerdo, es posible que sí. Había Inuit en lo que era Canadá, pero... Bueno. A ver, Groenlandia sabes que es Greenland, que es tierra verde, que es una publicidad engañosa. Sí. Porque Eric el Rojo quería que fuera gente allí a colonizarla y le puso ese nombre para atraer a colonizar. Sí, pero la gente es verde. Fue, si no me equivoco, en el siglo X. Y del 10 al 15 estuvo poblada por europeos. Luego ya no. Por aquí Yoche nos dice que están preguntando si en Morgenstern hay petróleo. Pues seguramente sí. Trump estará buscando traerme todas las obras de Morgenstern. Sí. Traerme a Morgenstern aquí. El original, la obra original, que la lea, que ahí está la clave. Nada, oye, lo que comentábamos, que intentó escribir la segunda parte
que se llamaba El bebé de Buttercup, Buttercup's Baby, que iban sobre cómo un malvado raptaba a Waverly, que era la hija de Wesley Buttercup. Incluso eso, llegó a escribir el primer capítulo y lo incluyó en la edición conmemorativa de la novela del 25 aniversario. En la del 30 aniversario metió algunas ideas y la novela irá por aquí y tal. Y dice, la tendré terminada para el 50 aniversario, pero claro, para 2023 el hombre ya estaba aquí Ya no estaba. Sí. Y no pudo ser. La verdad es que, como muchos grandes autores, luego él no se pudo, digamos, rehacer de esa gran obra maestra y ya no pudo continuarla. ¿Y no la han lanzado algún escritor menos conocido o alguien novel, aprovechando el tirón de Goldman, pues que alguna editorial y en la película pues que dijeran, bueno, pues le damos el proyecto hasta a tal autor, aunque sea novel, y que continúe con la obra? Había rumores de que se iba a hacer otra película, otra versión. Pero eso es un remake de la película, pero no, lo que dice Ringo es continuar la obra. La novela. Sí, sí. Vale. Que se suele hacer de vez en cuando. Hay obras de autores que ya están póstumos, que tienen una pequeña parte escrita solo y luego la continúa. A ver. Yo es que en ese sentido tengo... Sí, tú vas a decir que no, digamos, evidentemente, con el amor que le tienes a Goldman. Prejuicios. Yo tengo prejuicios porque... Sí. Hagamos una analogía, por ejemplo, personajes de cómic. Pues ahí es hasta cierto punto. Hasta ahí yo doy un pase. Mira, un personaje de cómic que otro autor, otro guionista quiera continuarlo. Bueno, pues si el autor, si los... Exacto. Conan, está como más mira, Conan, Spider-Man, Superman, Batman. Sí, bueno, los superhéroes americanos porque es como lo han planteado de toda la vida, pero por ejemplo, eso, Asterix y Obelix ya es otra cosa, porque eran de unos ciertos autores, lo que pasa que, bueno, con una cierta manga ancha, pues hasta cierto punto eso lo puedo ver. Pero en novelas yo no lo veo. Sí, pero no se trata de que lo veas tú. Lo que me extraña es que ninguna editorial haya puesto, viendo la pasta. No, claro. No, ahí dicho, todo depende. Todo depende. Claro. Todo depende de los herederos. Y yo creo que la hija de Goldman, pues no querrá, tendrá suficiente dinero, podrá pasar, no querrá hacerse rica. No ha sido así con los herederos de Asimov, por ejemplo. Pero yo creo que ahí muchas veces se prostituye un poquito la obra original del autor. Entonces dices, mira, déjalo como está, era la obra del autor, a no ser... Otra cosa es que, mira, el propio autor diga, mira, por favor, continuar, mira, yo tengo aquí un círculo de autores con los que he colaborado, voy a poner aquí, por favor, después de que si yo no estoy, continuar con esto y estas son las directrices. Bien, pero si no, oye, dejarlo tal como está. Entonces, pero es muy curioso porque en el mundo que estamos, se hace todo lo contrario, que yo lo respeto y me parece lógico. Sí, tampoco querría ver una segunda parte. De hecho yo estoy convencido, por ejemplo, que cuando George R.R. Martin se muera, vendrá el señor X y dirá, vale, Vientos de invierno, aquí está. Lo que el señor no se atrevió en toda su vida a sacar, bueno, dejó aquí tal, yo lo acabo y ahora lo saco. Yo entiendo, ya te digo, que está en función de los herederos. A lo mejor la hija no quiere, pero los nietos sí que quieren. Bueno. Por aquí Ignacio nos comenta que haces pasa, Julio Verne ha recogido el testigo de Allan Poe. Pero voy a hacerte una pregunta que va a ser un poco incisiva. Dices entonces que no estás de acuerdo en que los herederos retomen la obra o saquen la obra de sus familiares. Del profesor. No, espera. que ya sé por dónde iba. Ya sé por dónde vas. No, es que una cosa es decir, ahora voy a coger estos personajes y estos argumentos y voy a crear algo nuevo, un pastiche, un popurrí, un yo que sé qué, a imagen y semejanza de lo que supuestamente hubiera hecho mi padre o mi no sé qué o mi antecesor. Eso es una cosa. Y otra cosa diferente es
yo tengo aquí una serie de escritos no publicados, voy a editarlos, voy a estudiarlos y voy a publicarlos para que todo el mundo los pueda analizar. Pero no es yo lo publico por publicar. No, es doy a conocer esto con un estudio concienzudo. Es muy, muy, muy diferente. No me lo quieras supuestamente contar. sin añadidos, y sin añadidos de su puño y letra, supuestamente, claro. Por supuesto, dice, Ahí no, está o la gran sea, diferencia, si no, no claro, vale, claro. Pues estaríamos en el y mismo además, caso. lo único, digamos, que sí, porque, a ver, para quien nos esté oyendo y no sepan por dónde vamos, estamos hablando obviamente de Christopher Tolkien y la obra de Tolkien. Yo creo que nuestros oyentes ya lo sabrán. Sí, pero lo tienen clarísimo, seguro. El único libro, entre comillas, en el que más creación de su puño y letra hubo fue el Silmarillion del año 77. Y luego, para explicar por qué había publicado lo que había publicado, o para justificarse, o para dar una perspectiva global de lo que había publicado, el hombre estuvo 20 años publicando los 14 volúmenes de Historia de la Tierra Media, para decir, no, yo he publicado esto, viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y además, ya te digo, no es coger los folios, leer lo que pone y escribirlo, no, es hacer unos estudios concienzudos. Decir, no, bueno, no. Vamos a hacerle caso a Enrique, esto va de La Princesa Prometida. Claro, nos estamos acercando ya a la hora y media de programa. Claro. Y no hemos empezado a hablar de la película. Y no hemos empezado a hablar de la película. Era solo la intro. Madre mía, no hemos terminado la intro. O sea, yo que creía que eran 2 o 3 programas solo. Ay, inocente a de ver, mí. podemos dar la pincelada de quién es el director. Bueno, a mí me parece interesante también. Porque claro, el director, yo entiendo que habrá cinéfilos que sabrán quién es Rob Reiner. Y claro, y mucha gente dice, Rob Reiner no me viene nada, no sé quién es. De hecho, hay gente que le dices La Princesa Prometida y dicen, no la he visto, no. Y yo, bueno, pues nada, eso que te pierdes. A ver, sí que eso, me gustaría hablar de por qué o de la situación que tenía la novela en los años 80, después de varios años. Sí, 3 o 4 programas. Bueno, 2 o 3, sí. La verdad es que esta novela tuvo mala suerte a la hora de ser adaptada. Es muy especial y aunque hubo mucho interés en los 70 para adaptarla, el proyecto no salió adelante. El propio Goldman la pasó y hizo circular la novela y el guión, porque yo creo que él ya entonces ya hizo alguna adaptación para ver si se adaptaba, pero aquello no salió. Inicialmente la 20th Century Fox compró los derechos por $500,000. Nada. Y designó a Richard Lester como director. Dice, ¿quién es este hombre? Richard Lester. El de los Beatles, el de Help, y trabajó con los Beatles señor. en comedias, Sí, etcétera. Señor. Pero eran todo comedias prácticamente. Sí. Yo he aprendido mucho porque, claro, veía un montón de nombres, entendía que eran nombres importantes, pero no sabía quiénes eran. Y efectivamente, este hombre se había consagrado con las películas de los Beatles, A Hard Day's Night, Help, tal. Y bueno, a inicios de los 80 había dirigido Superman 2 y 3. O sea, vale, Richard Lester. En todo caso, hubo... además, no fue culpa de la película ni del guión. En este caso, por ejemplo, el jefe de producción de la Fox lo despidieron y entonces el proyecto se paralizó. Ya está. O sea, al final era un poquito hasta gafe. Luego otros directores, que yo flipo con los nombres, se interesaron. Sí, el de Superman, correcto. Sí. El Superman 2 y 3, que la primera es Richard Donner. Correcto. Donner, que no hace mucho murió y lo estuvieron comentando. Otros directores que se interesaron.
Pues François Truffaut, ¿no? Ya ves. Nada. Robert Redford, John Boorman. Oh. Sí, señor, sí. Norman Jewison, que dices, hey, este me suena menos. ¿Quién es Norman Jewison? Canadiense que estuvo a cargo de En el calor de la noche, in the Heat of the Night, con Sidney Poitier. El violinista en el tejado, Rollerball, que es así de ciencia ficción. De James Caan, sí, del hockey. Exacto. Y ya en los 80 también hizo Hechizo de Luna. También que ganó el Oscar, la actriz Cher ganó el Oscar en esa peli. O sea, dices... Junto con Nicolas Cage. Directores de cierta talla se interesaron, pero por lo que fuera al final no pudieron. A mí me llamó la atención, está en alguno de estos proyectos, no sé en cuál, demostró su interés Christopher Reeve por hacer el papel de Wesley. Oh. Y, ostras, yo lo pienso y digo, ostras, lo habría hecho con esa vis que tiene él de, bueno, él es un tío apuesto, atlético, pero luego tiene una pequeña vis cómica, humorística o de cierta ironía, pero no lo suficiente, no tanto como el Wes. El Wes yo creo que lo clava. O sea, a mí me encanta. Nos comenta por aquí Enrique, ¿os imagináis esta peli hecha por esos directores? Ostras, no sé, hubiera resultado otra cosa diferente. Tú imagínate François Truffaut haciendo esta película. O sea, ¿qué podría haber salido? O sea, yo estoy seguro que sería algo grande, algo bueno, pero no me lo puedo imaginar. Yo creo que sería diferente al libro. No lo sé porque, claro, ten en cuenta que Goldman hubiera estado muy implicado en el proyecto y hubiera dicho, este es mi guión, este es mi proyecto, es de lo que más orgulloso estoy en mi vida, de todo lo que he escrito, hasta cierto punto lo quiero controlar. Entonces, no sé. Diferente hubiera sido, desde luego. Claro, yo me imagino a Boorman con todos ahí pegando, los espadachines ahí pegándose y cortándose cabezas. Y claro, probablemente no. Sonando el Carmina Burana por detrás también. Bueno, otra obra. Ya, no sé. No creo. En un universo paralelo sería interesante ver qué hubiera podido salir. Pero yo creo que hubiera sido complicado que la cagaran. Podría también haber, pero con el material original tan bueno. Y no, si el guionista estaba detrás, el de autor estaba muy detrás muy implicado, tampoco se podían salir muchos. Claro. Sí, Reiner originalmente trabajó estrechamente con Goldman y quería su aprobación y quería que le diera el respaldo, y entonces sí, o sea, su visión coincidía. De hecho... ¿Quién es Rob? Hablemos. Exacto. Pues para introducirlo hablaremos de su padre, porque Goldman, él, intentando hacer circular el guión, contactó con Carl Reiner, que es el padre de Rob Reiner, y le dio la novela para que se la leyera y dijo, oye, a ver esto. Y Carl, la verdad es que no sabía qué hacer con ella. Sí que eran los 70, se la dio a leer a su hijo, que tenía 20 y pocos años. Rob se la leyó, le encantó. Hay que decir que ya había leído los otros libros de Goldman y le gustaba mucho como escritor. Y Rob, pues, a ver, espera, ya te digo, su padre. Yo es que no era consciente hasta que vi su carrera. Carl Reiner tiene una carrera en televisión y cine de 7 décadas, que se dice pronto. Tela. Murió con 98 años hace muy poco. ¡Ostras! Sí. Él empezó en los años 50 y luego, claro, nosotros, ¿de qué lo podemos conocer? O nuestra generación y los más jóvenes. Yo lo conozco personalmente de la saga Ocean's 11 y Ocean's 12. Es el que hace de Saul Bloom. Y alguna comedia ochentera, ¿no? Tiene también de la época de... Sí, bueno, de los 70. Un genio con dos cerebros o algo de eso. Un genio con dos cabezas. Sí, saldrá en 50.000 películas. Y ahora, sí, seguro. Papel icónico que digas, ostras,
es que Saul Bloom es en Ocean's 11 es el que se enferma y está todo el grupo pendiente de él y tal. Y en Ocean's 12 es el que hace de magnate súper rico que engaña a... ¿Es Al Pacino? No, ¿no es Al No, Pacino? ¿Quién es? al cubano. ¿Cómo se llama? El de cosas que hacer en Denver cuando uno está muerto. No, Andy García ¿Andy es de la García? primera. Andy García es de Vale. la primera. Yo te digo de la segunda. En Ocean's 12 Pues es sale Al uno. Pacino. Al Al Pacino, Pacino, que seguro. su asistente es el Barkin. Vale, puede ser, no sé. Sí. Pues, y además ahí sale él haciéndose pasar por Saúl. Correcto, correcto. Ahora ya sabes quién es. ¿Ves? Es que es gente que lleva, joder, en aquella época él llevaba 50 años trabajando. 50 años. Lo que pasa es que, claro, pues cada persona lo conoce pues cuando lo ve trabajar y dice, no, mira, yo es que nací anteayer, entonces te acabo de ver en la película que has hecho hoy. Pero claro, cuando te das cuenta del recorrido de esa gente, dices, jolín, menudo cacho de profesional. Entonces, todo esto es para poner también en marcar la figura de Rob Reiner, porque este hombre, el Carl, tuvo varios hijos que se han dedicado también a las artes y Rob, nacido en el año 47, pues, y desgraciadamente fallecido hace pocos días, se dedicó enseguida a escribir guiones y a ser actor. Él se quería dedicar a eso. Empezó en los 60. Escribiendo para un show cómico junto con un Mindundi, o el que luego sería un Mindundi, que es Steve Martin, y luego en los 70, que claro, a mí eso no, lo desconocía, lo he tenido que leer, porque en los 70 él se hizo muy, muy famoso porque participó en una comedia de situación llamada All in the Family. ¿Vale? Él Donde se hablaba de cosas muy interesantes. Sí, yo no conocía, realmente no había escuchado, pero resulta que es una serie de la CBS emitida entre el año 71 y 79, o sea, toda la puñetera década, que a día de hoy está considerada como una de las mejores series de la historia de la televisión. Hace menos de un mes me salió, cuando lo dijiste, me flipé porque la coincidencia al leer tu guión, porque me salió un trozo de esa serie en la que están hablando justamente están dos padres y uno tiene uno que está fugado porque no ha querido ir a la guerra de Vietnam y otro está luchando o ha muerto, no recuerdo muy bien, en la guerra de Vietnam. Y es esa dualidad, ¿no? Esa lucha entre, creo que es en la Acción de Gracias, en Navidad, no me acuerdo, que están reunidos para comer. Y me salió esa escena y cuando leí el guión, dice, hostia, pues si esto es lo mismo, estamos hablando de la misma serie. Yo entiendo el mérito que tuvo, claro, porque uno piensa, o uno tiene que pensar en la televisión americana de los 50, los 60, pues esas series cómicas, más o menos tontas, blancas, que no tienen nada fuera de tono. Yo me acuerdo mucho de las películas estas de Lucille Ball, que no podía aparecer una embarazada en antena, todo muy... Entonces, claro, esta serie, ya en los 70, fue la primera comedia de situación que empezó a meter temas serios Sí. y temas que eran tabú en televisión. Y eso, hablaban, como tú decías, de Vietnam, hablaban de homosexualidad, de aborto, de divorcio, de cáncer, de infidelidades. Sí, temas sociales completamente del día a día de la gente. Sí, que luego eso se ha incorporado, eso pues todas las series ya, luego incluso eso, series de comedia de situación, sí, son comedias, pero hablamos de cosas serias también en el fondo, o también hay espacio para eso. Entonces, ya te digo, esta serie tuvo su éxito, el Rob Reiner hacía de Michael Meathead Stevich, que era uno de los personajes, era digamos, el yerno. Había una pareja mayor que tenía una hija que estaba casada y, bueno, es una familia.
Y este hombre, pues a lo largo de su participación en esta serie, pues tuvo 5 nominaciones a Globos de Oro, otras 5 nominaciones a los Emmy, ganó en un par de ocasiones. O sea, él estaba muy curtido. Él, hay que reconocerlo también, pues tenía un talento, ¿no? Él estaba ahí como actor y no era solo que fuera el hijo de. Lo que pasa es que ya en los 80 él dice, mira, quiero dirigir. Y vaya lo que dirigió. Y sí, yo la verdad es que no lo conocía, pero me flipa que el término mockumentary, o sea, documental ficticio, lo inventó él o su colaborador, Christopher Guest. Porque con una película llamada This is Spinal Tap del año 84. Hostia. Los tupés, las pelucas aquellas y las guitarras, hostia, sí. El Nickel tío Tufnel. es el Tufnel, exacto. Entonces él hace esta supuesto documental sobre una banda de rock, pero lo hace eso con mucha sorna. Ya ves, es una especie de parodia, ¿eh? Sí, total, un descojone. Y lo hace con mucho talento y mucho saber hacer, porque llega a las propias estrellas de rock, luego lo ven y dicen, ostras, es que yo conozco a gente así, es que este tío lo ha clavado, es que lo hace con mucha gracia. Es como una versión de aquella época de Borat, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, o de... Falso documental. Sí, bueno, sí, porque Borat es un falso documental, Sí, pero yo estaba pensando en Pantomima Full, porque Pantomima Full lo que hace es como parodiar la realidad, pero la realidad que al final dices, es que casi ni la estás parodiando, tío, porque me estás contando lo que hay de verdad. Claro. O que es peor, o incluso es peor la realidad que lo que estás parodiando. Exacto, ¿sabes? es que dices, pero si conozco a gente así. Claro. Pues este tío ya, eso, con su debut, logró, lo podemos comentar luego, eso, el Tom Petty, Sting, había grandes estrellas del rock que la vieron y dijeron, tío, sí, lo has clavado, muy, muy chulo. Entonces él, y este fue su debut, luego hizo una comedia juvenil, universitaria, romántica, navideña, se dice pronto, llamada The Sure Thing, que es, en España lo he buscado y era Juegos amorosos, no, Juegos Universitarios, no me acuerdo. Juegos amorosos en la universidad, creo que era, lo tradujeron, del año 85, con John Cusack, un John Cusack muy jovencito. Y luego al año siguiente estrenó Stand By Me, Cuenta Conmigo, la adaptación del relato de Body de Stephen King. Que hay que decir que entiendo que Stephen King ha tenido sus más y sus menos con las adaptaciones que han hecho de su obra al cine, pero en este caso se emocionó y vamos, le dio un abrazo al Reiner, porque vamos, le dijo que había hecho algo grande con su relato. Nos emocionó a todos, fíjate. Y yo me enteré mucho después que era un relato de Stephen King. Que, por cierto, sí que me he leído. Eso, el cuerpo. El The Body, exacto, el cuerpo. Y que forma una... Que forma bueno, no, son 4 relatos. No me refiero... El cuerpo... Vale. Perdón. Sí. No, eso, que son 4 relatos que salieron en 2 libros, el del cuerpo y el de Verano de Corrupción, que hacen el libro que creo, Las 4 estaciones, editado por Grijalbo en su momento. Yo creo que ese libro lo saqué de la biblioteca y tenía 3 o 4 relatos, no recuerdo exactamente. Pues estaba ese. Creo que te lo dejé 2. Creo que te lo dejé yo, tío, que yo lo tenía en la época. No, yo lo leí vale. lo saqué de la biblioteca porque no lo tengo. Tenía 2 relatos. ¿Tenía qué? El del cuerpo, tanto el cuerpo como Verano de Corrupción, que eran los 2 que luego formaban la obra entera en las 4 estaciones, cada uno contaba con 2 relatos. El del cuerpo y la redención de Sansquan, que creo que era la de Cadena Perpetua, y luego estaba la otra, Verano de Corrupción, que es la película también del nazi, del abuelo nazi que tiene contacto con un chiquillo, y otro relato que ahora no me acuerdo cuál es.
Tenía dos cada uno. Dos cada el libro. A mí me gustó, o cabe mencionar el reparto de Cuenta conmigo. Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland, John Cusack y Richard Dreyfuss. No está nada mal. Y estas eran las credenciales del señor Reiner a mitad de los 80. Total, que viene la directiva de la Paramount y le dice, nada, guapo, ¿qué quieres hacer ahora? Y dice, La princesa prometida. Dice, mira, lo que quieras menos eso. Porque ya tenía, dice, espera, tenía una fama mala. Entonces, sí, no, este hombre, claro, Reiner, yo creo que eso, con los contactos que él, ya a lo largo de su carrera y de su padre, pues ya, pues eso, tenía amigos poderosos. Y en este caso, pues él tuvo un mecenas, que fue Norman Lear, que ya había creado una productora para financiar precisamente Cuenta conmigo, Act 3 Communications, y entonces le dijo, no te preocupes, yo te financio la película. Lo único que encontraré una productora grande para que la distribuya y ya está. Entonces la productora era la 20th Century Fox y bueno, hay que agradecerle a Norman Lear que financiara la película, porque si no nos hubiéramos quedado sin ella. Y mira, ya eso, terminando lo que hemos dicho antes, en cuanto tuvo luz verde, contactó con Goldman, se reunió, a ver, Goldman y el otro productor es Andy Shainman, ¿vale? Andrew Shainman es alguien, coproductor, un colaborador que trabajó estrechamente, bueno, en este proyecto y en otros, con Reiner, y los dos se reunieron con Goldman en su apartamento, les pusieron sus ideas de cómo querían adaptarlo, y al principio Reiner estaba un poco, dice, ostras, ¿qué le parecerá a este hombre? ¿Le parecerá mal? ¿Le parecerá bien? Tal. Y hubo un momento que Goldman dijo, mira, esto va de maravilla. Y ahí Reiner dijo, vale, contamos con el apoyo del autor 100%, esto va a salir adelante y coincidimos los dos en lo que queremos hacer. Y bueno, pues a partir de ahí ya el casting y empezó... Nos vamos a quedar ahí, entiendo. Sí, nos vamos a quedar aquí. Empezó el rodaje en el año 86, empezó en agosto del 86. Y bueno, pues estuvo plagado de anécdotas que contaremos en el siguiente episodio. Porque gracias sobre todo a El West, todo lo que podéis encontrar en la Wikipedia, en sitios de internet y tal, al final son historias que ha contado Elwes en su libro, o como mucho testimonios recogidos de ediciones especiales en DVD y Blu-ray con testimonios del director y los actores y tal. Para los más despistados, decir que Cary Elwes es el que interpretaba al jovencito mayordomo, al pirata, a Wesley, ¿vale? Y que luego posteriormente, pues claro, con toda la repercusión que tuvo la película, el libro, pues decidió hacer esta biografía de la grabación de la película. Sí. Lo bueno del libro es que no solo hay testimonios suyos, es que está muy bien porque también pone testimonios, o sea, colaboraciones. Es como un documental, ¿vale? Que de repente te ponen declaraciones de uno, de otro, y de repente te pone un párrafo que pone Christopher Guest, que es el conde Rugen. Los cuantos ven y te cuenta su historia. William Shawn, Vicini, y te cuenta, pues tal, unos cuantos, me pasó esto, o pienso que, o Robin Wright y tal.
está muy bien porque recoge testimonios de la mayor parte del reparto. Y aparte de actores, también entiendo que hay del personal pues de maquilladores a lo mejor, o del fotógrafo, o del cámara, o no. No, lo que hay, eso, está declaraciones de Reiner, declaraciones de Sheinman, y hay un epílogo de Norman Lear y para de contar. Y ya está. Sí que, vale, exacto. vale. Sí que está es muy que he bien visto algunos que sí que tienen que del equipo de rodaje, por ejemplo de Twin Peaks, hay algún libro donde hablan, y no solamente habla David Lynch o los actores, sino que está muy guay porque habla, por ejemplo, el jefe de vestuario, la que trabajaba de un cámara, no sé, da una visión del personal muy de la obra global. más. Sí, muy buena. Pero eso es algo que tú y el hermano de esta persona de aquí estáis preparando para un futuro, que ya lo dejamos caer. Twin Peaks, sí, claro, veremos, a ver. Sí, por cierto, estuve con tu hermano. Bueno, nada, luego te lo digo. Luego los de récord. En el libro sí que es verdad que da muchos nombres, que eso también es de agradecer. Dice, y entonces el técnico de sonido, no sé quién, nos dijo, pues hacer esto, hacer lo otro, tal. O entonces, cuando conocí a la encargada del vestuario, me dijo esto, no sé cuántos, no sé menos, tal. Y la verdad es que es muy completo, te da una visión más profunda de la película. No te quedas solo con los nombres de los participantes en el equipo. Pero vamos, eso yo no puedo más que recomendar 100%. Lo pillaré cuando pueda. Sí. Os dejaremos la referencia en la descripción del programa por si queréis tenerlo en cuenta, el libro. Agradecer también a Fitcar, que dice que nos da las buenas noches y acaba de descubrirnos. Gracias a ti por escucharnos. Genial. Y nada, ahora mismo me pongo a seguido esta mañana a vosotros. Muy bien, decir que sí, nosotros también somos muy fan de esta peli. Este es el primer episodio de unos cuantos. Vamos a decir más o menos por dónde vamos. Estamos en la página 8 de un guión de 50 páginas. No, estamos en la página 10. 9. En la 10. La ficha técnica es la 9. La quinta parte. No es a mí, en el Word es la 10. Bueno, pues en el PDF es la 9, perdóneme usted. Bueno, la quinta parte, venga. Sí, o sea, 5 programas. No, pero nada más rápido. No, que hay un apartado que nos saltamos porque la película no la vamos a contar. No. Recordad que aquí la película, ya lo hemos dicho al principio, no vamos a contaros la película. Que está escuchando esto, ya ha visto la película, ha leído el libro y sabe de qué estamos hablando. Y estamos contando las curiosidades, todo aquello que está a lo mejor un poco fuera de cámara, de dónde viene, cómo se germinó todo esto, ¿no? Hemos hablado del autor, del autor del libro y también del guionista, que es la misma persona. Hemos hablado ahora del director y los hemos puesto un poco en contexto. Y en el siguiente programa empezaremos a hablar de todo el cast, de todas las personas que conformaron la película. Exacto. El equipo que... Ya lo he dicho, lo repito ahora, lo repetiremos. Gente muy solvente, gente muy profesional. Y miras el equipo y hay, digamos, dos grupos. Unos que eran jóvenes y todavía, digamos, no tenían gran experiencia a su espalda, pero que luego, con el tiempo, han demostrado todo lo que pueden hacer. O sea, que Reiner les dio una oportunidad y dice, ostras. Y también hay gente que ya tenía a sus espaldas, habían hecho cosas muy interesantes y que estaba justificado, digamos, que los ficharan y que luego también han añadido a su currículum pues muchos otros proyectos. Es que esa época fue muy creativa, tío. Los finales de los 70 y los 80, a nivel de toda la persona que trabajaba ahí, había gente con mucha experiencia y gente muy nueva que entraba, pero con muy buen hacer. Y con muchas ganas, mucha profesionalidad, incluso simplemente ya no de que tuvieran la experiencia, sino de implicarse en los proyectos. De hecho, a efectos especiales, por ejemplo, todos os suena el nombre de Rick Baker, de, por ejemplo, Tom Savini. Entonces, toda esa gente era gente muy, muy joven en esa época, que prácticamente empezaban sus primeros proyectos y que son de mucha calidad,
en los primeros momentos. O sea, ahí había un elenco de profesionales enorme, de profesión, de artesanos de la profesión, que eso prácticamente ya se ha ido perdiendo con los años, lamentablemente. Sí. Ya. No sé, es lo típico de señor mayor y dice, es que ahora lo de ahora no es como antes. Es que ahora son todo efectos, la mayoría son efectos especiales, entonces, claro. No todo, hay muchas cosas. No todo, pero mucho ordenador. Pero depende de a lo que te arrimes. Y a veces vale la pena una cosa y vale la pena. Mira, una cosa que he hecho mucho de menos y que le agradezco a este tipo de películas también, porque está hecho así porque el director quería que fuera así, porque le va bien a la historia, oye, el efectos especiales, lo justo. Lo mínimo, lo justo, poco estridente, tal, que salga del paso y ya está. No necesito más, no hace falta más. Es que si la historia es buena, no hace falta adornarla. El CGI y ahora ya la IA lo está destrozando todo. O sea, porque un poquito está bien, pero ya cuando se convierte en el corazón de la historia, opaca. Bosque, exacto, el bosque no te deja ver los árboles, dices, claro. Y mata la historia, pero en fin, es lo que hay. Yo este fin de semana, porque tenía que verla, me fui a ver Avatar, la tercera, y espectacular, visualmente una maravilla. Eso es una pasada, pero el guión es el mismo que el de la segunda. Y la segunda es el mismo que el de la primera. Es lo que estamos hablando. Calla, que quiere hacer 2 más. Claro. Ya, pero esperemos que no. ¿Que serán contar la misma historia 5 veces? Ya. Claro, es que es eso. Claro. Vamos a ir comentando para ir cerrando, que ya estamos alargándonos. Nos vamos a pasar a Off the Record, acordar Off the Record solo para gente fan, gente que nos deja esa muestra de gratitud, lo que vale un café, ¿vale? Y decir que a Freecard, que tenemos pendiente la novela, tiene pendiente la novela y que ese guión le interesaría leer. Pues te digo que cuando terminemos todos los programas de La Princesa Prometida, ese guión estará disponible para los fans. Así que piénsatelo. Y ahí lo podrías tener disponible. Mira, Ringo, lo que te dicen por aquí. Mismísimo Freecard. Si ves de... Vale, claro. Sí. Qué bueno. La tengo encargada. La acaban de... Que sepas... Que hemos hablado mucho. El mes que viene sale ya a la venta creo que en Blu-ray. Y yo ya la tengo pedida. No la he visto en el cine. Quería haberla visto estas navidades pasadas. Al final, por una cosa o por otra, no pude. Luego cada vez acortan más en el cine las películas, igual que la de Paul Urquijo, la de Gawa, quería verla, y al final te la dejan 3 semanas y dices, hostia, se han pasado las 3 semanas. 3 semanas son superventas. Sí, pero por eso. Incluso menos. Pero la tengo ya pedida en Blu-ray porque sale ya o a finales de o a principio o en febrero, sale ya Death Stalker ya en Blu-ray. Freecard, te recomiendo los programas también de este de aquí abajo, es mi vecino de arriba, ¿vale? Y tiene unos programas maravillosos de películas de este estilo que te encantarán. Busca la referencia de... ¿Vecino inquietante? Recomendaciones inquietantes, un vecino singular. Eso, vecino singular. Vamos a ir leyendo toda la gente que ha estado por aquí. Joe Cheret, muchas gracias por pasarte por el podcast también. El efecto nostalgia es muy peligroso en los 80 y los 90. Había también. Sí, hombre, claro que había pestiños, claro, hombre, lógico. Pero pestiños de calidad, que se lo curraban. Exacto, los pestiños de entonces eran mejores que los de ahora. Claro. Eso sí que suena. Sí que suena. Abuelo Cebolleta. Abuelo Cebolleta. Totalmente. Gracias a ti, Freecard, y ahora mismo te seguimos también. Veas, se la va a comprar también, claro. Si es que sois tal para cual. Claro, ahí estamos. Chicos, por aquí tengo las antiguas. Fíjate todo lo que tiene detrás. La voy a buscar. Fíjate todas las películas que tiene detrás. Víctor, ¿tú también sacas algún libro de los que tienes ahí detrás? Ahora la saco. A ver. Ahora para los de récord la saco. Para el... ¿Cómo era? Espera, te pongo. Pestiños de la abuela. Pestiños de la abuela.
Los pestillos de la abuela eran los mejores, eran los más ricos, como dice Yechérez. Pues sí, pues sí. De luego que sí. Chicos, vamos a pasar, no queremos alargar esto sí, más, sí. vamos a los de Record, aunque vamos a mañana los de no Record ahí a trabajamos. hablar de cosas interesantísimas. Interesantísimas, que es por eso por lo que la gente paga para vernos y para escucharnos. Mientras Ringo se pone ahí a buscar. Vale. Sí, ahora, películas, en el Off the Record nos enseñará las pelis, venga. No. Sí, mira, te dice que sois del mismo gusto, Freakart. Ya te digo yo que sí. Ahí. Ya verás todo lo que tiene preparado para este año nuestro querido vecino, de veras. Chicos, nos vemos en el Off the Record. No olvidéis darle me gusta y agradeceros de verdad a todos los que habéis pasado por el podcast, por el programa de en directo. Mira, nos dice Freakart que es Freakart como el de Blade Runner. Vale, no la veo. Descartes, claro. Descartes. Claro. Qué bueno. Muy bueno. Mira, justamente hoy, esta tarde he llegado a la piscina, me he sentado en el sofá y me he visto Blade Runner original, a Descartes, y luego me he visto La Princesa Prometida. O sea, vaya coincidencia. Pues el día 8 de enero de 2016 nació Roy Batty. El replicante Rutger Hauer. Hay un momento que se ve el documento, hay un fotograma que pone la fecha de nacimiento. Y murió 4 años después, claro. Sí. O 3, ¿no es en el 19? 4. ¿4 es en el 20? Son 4, duran 4 años, porque lo he visto hoy. Lo he visto hoy. Menos Rachel, que ya sabemos por qué. Y bueno, yo estaba explicándole a mi mujer, mira lo que le deja el policía en el pasillo, antes está la versión del director y no la que te explican. Esto no sale en la otra. Totalmente. Sí, el culto nos conecta, por supuesto que sí. Oye, nada, cualquier cosa os podéis poner en contacto con nosotros por el correo electrónico, si no por iVoox, por YouTube. Si queréis enviaros un correo, sobre todo Freakart, que lo veo muy interesado, info@fankingdom.es. Ahí nos puedes encontrar. Muy bien, chicos, nos pasamos a los de Record. Venga. Muchas gracias a todos por lo que estáis por el chat, a todos por escucharnos. Muchas gracias. Tendrán más programitas. Adiós. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias, Víctor. Gracias, Ringo. Chao.